En el video anterior vimos cómo crear un test de hipótesis cuando tenemos hipótesis simples. Y también vimos cómo ese test nos servía en el caso de tener hipótesis unilaterales. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos que H0 es θ menor o igual a θ1 versus H1 mayor a θ1. Para encontrar dicho test, planteábamos el cociente de verosimilitudes y a partir del dato del valor alfa podíamos encontrar la regla de decisión. Es una forma por ahí un poco cuentosa, pero que nos permite encontrar un test para distribuciones nuevas que nos devuelve seguramente una regla de decisión muy potente. Ahora, no nos resulta menor la parte de que sea muy cuentosa. Entonces te voy a contar una propiedad que tienen las familias exponenciales que hace que encontrar el test de hipótesis sea mucho más sencillo. La propiedad dice así: si tenemos una muestra aleatoria con distribución perteneciente a una familia exponencial, entonces, si c de θ es creciente, el test para H0 θ menor o igual a θ1 versus H1 θ mayor a θ1 será delta de x igual a 1 si t es mayor a k de alfa y 0 si no. Que para un nivel alfa dado tendremos que alfa es la probabilidad cuando θ es θ1, o sea el valor que pusimos en H0, de que delta de x es igual a 1. Recordá que era solo factorizar de una forma en particular y descubrir quién era c de θ y r de x. Ahora, ¿qué pasa si c de θ es decreciente? Si c de θ es decreciente, el test para el mismo juego de hipótesis que planteamos antes es delta de x igual a 1 si menos t es mayor a k de alfa, 0 si menos t es menor o igual a k de alfa. Fíjate qué es lo que pasa, como t ahora tiene un menos adelante, cuando pase el menos para el otro lado, me va a invertir el sentido de la desigualdad. Para un nivel alfa dado, de vuelta vamos a tener que alfa es la probabilidad cuando θ toma el valor que pusimos en la hipótesis nula de la probabilidad de que delta de x sea 1. Y fíjate algo, tenés que encontrar el estadístico suficiente, tenés que encontrar c de θ, y ahora fíjate que la desigualdad que aparece cuando delta vale 1 es la misma que aparece en H1 en los dos casos. Entonces, si tuviéramos en lugar de este juego de hipótesis H1 θ menor a θ1, por lo tanto H0 sería θ mayor o igual a θ1, en mi regla de decisión, delta de x va a valer 1 si menos t es menor que k de alfa. Va a pasar lo mismo con lo que vimos en el caso 1. Fíjate que de todas nuestras distribuciones de la tablita, la única que estamos dejando afuera acá es la pobre uniforme. Pero esto también sirve para uniforme. En el caso del uniforme, la propiedad vale si hacemos de cuenta como que c de θ fuera creciente, o sea, vale como si fuera el caso 1 de familias exponenciales. Esto que te estoy contando sale de una propiedad llamada familias de cocientes de verosimilitud monótono, dentro de las cuales están las familias exponenciales y también la distribución uniforme. Si te interesa aprender más acerca de este tema, puedes acudir a la bibliografía. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos x1, xn, una muestra aleatoria de una población normal, donde de repente mu es una constante conocida. O sea, lo único que desconocemos en este caso es el valor de sigma cuadrado. Entonces vamos a querer encontrar un test de hipótesis ¿para quién? Bueno, para sigma cuadrado. Planteamos la hipótesis H0, sigma cuadrado menor o igual a S, que es un numerito cualquiera, versus H1, sigma cuadrado mayor que S. Como estamos frente a una familia exponencial, escribamos cómo era la función de densidad pero vista como función de sigma cuadrado. La normal en este caso, la conjunta, vamos a calcular,
tiene densidad 2pi por sigma cuadrado todo a la menos todo a la menos n sobre 2 por e a la menos 1/2 sigma cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos mu al cuadrado. Tenemos que ahora identificar cada uno de los elementos de la familia exponencial. Podemos decir que todo este primer término es a de sigma cuadrado. No tengo nada solo de x, vamos a multiplicar por 1 y decir que h de x es 1. Y del exponente de la exponencial podemos observar que c de tita es menos 1 sobre 2 sigma cuadrado y r de x es la suma de xi menos mu al cuadrado desde igual a 1 hasta n. Entonces, sabemos que el estadístico que llamamos t es la suma desde i igual a 1 hasta n de las variables aleatorias xi menos mu al cuadrado, y c de sigma cuadrado podemos observar que es creciente en sigma cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar el test? Fíjate que estamos frente al caso 1. El test en ese caso valía, la regla de decisión vale 1 si t era mayor que k de alfa. ¿Por qué mayor? Porque en H1 tengo el signo mayor. Entonces me queda 1 si la suma de las xy variables aleatorias menos ¿quién? Menos mu al cuadrado es mayor que k de alfa. Que no te perturbe que puse la letra mu acá. Acordate que por enunciado mu es un número, no se vale 4, lo que sea. Es constante desde el comienzo en el enunciado. Y vale 0 si no. Ahora, ¿qué me falta? Me falta encontrar el estadístico del test y el cuantil que delimita mi zona de rechazo para que el test me quede perfectamente definido y pueda tomar una decisión. Para eso tengo que usar el dato de alfa. Alfa siempre va a ser dato. ¿Quién es en este caso según mi propiedad que acabamos de ver? Alfa es la probabilidad cuando sigma cuadrado es igual a s, o sea, cuando h0 es verdadera, de que la suma de las xy menos mu al cuadrado sea mayor que k de alfa. ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos conocer la distribución de este bodoque variable aleatoria que me quedó acá. Alfa es la probabilidad bajo h0 de ¿quién? Voy a dividir de los dos lados de la desigualdad por s, porque s es un número positivo. Me queda que la suma de las xy menos mu al cuadrado sobre s es mayor que k de alfa sobre s. Ahora fíjate que si sigma cuadrado vale s y llamo a toda esta variable u, por el teorema u tiene distribución chi cuadrado. Esto siempre y cuando sigma cuadrado sea s, o sea, bajo h0. Bueno, dibujemos la chi cuadrado para entender cuál es el cuantil que nos están pidiendo. La chi cuadrado, acordate que tiene forma parecida, es como una gama, ¿no? Entonces tiene una forma acampanadita, pero como que la joroba está corrida para la izquierda. Es siempre positiva. Y ahora estoy buscando el cuantil de la chi cuadrado que me deje a derecha un área alfa. Y acordate que alfa es un valor muy chiquitito. Por lo tanto, ese valor del cuantil tiene que estar bien a la derecha. Por ejemplo, por acá. Es el valor de la variable que me deja a derecha alfa. Por lo tanto, es el cuantil 1 menos alfa de la chi cuadrado con n grados de libertad. Puedes recurrir a buscar programas que te den los cuantiles de las distribuciones o bien usar R como venimos usando para todo. ¿Cómo nos queda el test entonces? Bien definido. Nos queda delta de x igual a 1 si la suma de las xy menos mu al cuadrado sobre s es mayor que el cuantil u1 menos alfa. Mucha atención, dijimos que el estadístico del test solo puede depender de ¿quién? De la muestra aleatoria. Y acá eso es lo que está pasando, no le pusimos números a esto, pero la n va a ser fija. Mu va a ser un número fijo. Ese es el valor que pusimos ¿en dónde? Es el valor que pusimos en la hipótesis nula. Y alfa es un dato, por lo tanto, todos son números salvo las x. ¿Te parece que le agreguemos enunciado así se entiende perfectamente con un ejemplo? Bien. El ejemplo dice así. Para medir la concentración de una sustancia en una solución, se conoce un método cuyo error es una variable aleatoria con distribución normal 0,1.
Se propone un nuevo método cuyo error también es normal, con media cero, pero varianza desconocida. Se adoptará este nuevo método si es más preciso que el anterior. ¿Qué hacemos entonces? Se tomaron 21 mediciones y se obtuvo que la suma de las observaciones al cuadrado dio 12,6. Vamos a hacer lo siguiente. 1. Se quiere que la probabilidad de cambiar el método, si el nuevo en realidad es menos preciso, sea a lo sumo 0,01. ¿Qué decisión tomamos? Después vamos a querer calcular el p-valor. Y por último, calcular la probabilidad de quedarse con el viejo método cuando en realidad la varianza verdadera del nuevo era 0,8. Como siempre en esta materia vamos a comenzar definiendo variables aleatorias. ¿Quién es mi variable acá? XY sería el error en la yésima medición con el nuevo método. Estas variables, las 21, tienen distribución normal de parámetros 0 y sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la nueva variabilidad que desconozco. ¿Qué me dice el punto 1? Dice que la probabilidad de cambiar el método si el nuevo es menos preciso tiene que ser a lo sumo 0,01. Ahí lo que me está diciendo es qué es lo peor que le puede pasar a esta persona que está haciendo el experimento. ¿Por qué? Porque tengo que entender cómo definir mis hipótesis correctamente. Si me está contando lo peor que le puede pasar, me está contando lo que definimos como error de tipo 1. Por lo tanto, 0,01, que es el máximo de esta probabilidad, va a ser alfa, y el error de tipo 1 es cambiar el método si el nuevo es menos preciso. De acá podemos definir que H1 va a tener que significar cambiar el método. ¿Cuándo cambio el método? Cuando la dispersión es menor que la del método viejo, o sea, cuando sigma cuadrado es menor que 1. Esto es lo primero que defino siempre, H1, porque es lo que quiero probar. Si H1 es sigma al cuadrado menor a 1, a H0 no le queda otra que ser sigma cuadrado mayor o igual a 1. En base a lo que acabamos de charlar, como estamos frente a una familia exponencial con c de tita creciente, podemos definir fácilmente nuestra primera versión de test. ¿Cuál sería nuestra primera versión? Delta de x va a valer 1 si la suma desde i igual a 1 hasta 21, porque tengo 21 muestras, de las xy menos 0 al cuadrado, porque fíjate que acá mu vale 0, es menor que k de alfa. Mantengo siempre el signo que aparece en H1. Y 0 si no. ¿Con qué dato súper importante? Alfa, que es 0,01, es la probabilidad. Cuando sigma cuadrado toma el valor de H0, que en este caso es 1, de que delta de x sea 1. ¿Sí? Nuevamente, veamos que nuestro estadístico acá, que lo sacamos de la familia exponencial, lo llamamos t, y la desigualdad es la misma en el test que en H1. ¿Por qué? Porque c de tita es creciente. Ahora tenemos como siempre que calcular quién es k de alfa y quién es el estadístico del test en este caso, ¿no? Todavía tenemos que procesar un poquito en general no suele ser el test definitivo, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿cómo hacemos? 0,01 es la probabilidad, cuando sigma al cuadrado es 1, de que la suma de las 21xy al cuadrado sea menor que k de alfa. Si sigma al cuadrado es 1, entonces las xy, ¿quiénes son? Son normales 0, 1. Entonces, si yo tengo una suma de normales 0, 1 al cuadrado, sabemos que eso tiene distribución chi cuadrado con n grados de libertad. No sé por qué puse n, acá sería 21 grados de libertad. A toda esta variable la voy a llamar u, solo para que me resulte más fácil después. ¿Cómo me queda entonces delta de x? Y hagamos un dibujito para entender. Yo tengo mi chi cuadrado de 21 grados de libertad y tengo mi campana. Por lo tanto, tengo que buscar el cuantil de la chi cuadrado que me deje a izquierda, en este caso, 0,01 de probabilidad. ¿Y quién va a ser este? Va a ser el cuantil
0,01 del h cuadrado de 21 grados de libertad. Por lo tanto, mi test de hipótesis queda la regla de decisión. 1. Si la suma de las 21 xy cuadrado es menor que el cuantil chi cuadrado 21 0,01, ¿de dónde voy a sacar este valor? Bueno, como te dije recién, ¿o lo saco de la tabla o lo saco con la computadora? A mí me dio 8,89. Y va a ser 0 si no. Ya tenemos nuestro test de hipótesis perfectamente listo para poder usar. Lo que viene ahora es la parte de usar el dato de la muestra. La suma de las xy al cuadrado me da 12,6. Ese es el dato observado. Fíjate en el gráfico, 12,6 cae por afuera de la zona de rechazo. Entonces, como 12,6 es mayor a 8,89, no rechazo H0 y no tengo evidencia suficiente para decir que el método nuevo es mejor. Por lo tanto, no lo voy a cambiar. Ahora queremos calcular el p-valor. ¿Quién es el p-valor? La idea es la siguiente, el p-valor sería algo así como hasta dónde puedo llevar mi barrera que delimita la zona de rechazo de manera que con la muestra observada pueda rechazar mi hipótesis. En este caso sería correr el límite, siempre sería correr el límite de alfa hasta el valor observado. Fíjate que como caí fuera de la zona de rechazo, el área correspondiente al p-valor va a ser mayor que el área correspondiente a alfa. El p-valor lo vamos a calcular como la probabilidad de que U, que es mi estadístico bajo H0, sea menor que 12,6, que es el valor observado con mi muestra. Usando R, porque no hay tabla de valores acumulados de probabilidad para el h cuadrado, esta probabilidad me da 0,078. Fíjate que esta probabilidad es chiquita, pero sigue siendo mayor que el riesgo máximo que yo quería poder llegar a tener. Por lo tanto, siempre que el p-valor me dé mayor que alfa, no voy a rechazar mi hipótesis nula. Y una regla universal para cualquier test de hipótesis es que voy a rechazar mi hipótesis nula si el p-valor es menor que alfa. Resolvamos el punto 3. Me pedían calcular la probabilidad de no cambiar el método si en realidad la varianza era de 0,8. Fíjate que esto sería cometer un error, porque si era mejor, lo ideal sería cambiarlo. Bueno, calculemos esta probabilidad. Esto es lo mismo que me pidan la probabilidad cuando sigma al cuadrado es 0,8 de no rechazar la hipótesis, o sea que delta de x sea 0. Esto es la probabilidad cuando sigma al cuadrado es 0,8 de que la suma de las 21 xy al cuadrado sea mayor que 8,89. Pero cuidado, ahora sigma al cuadrado es 0,8, por lo tanto, la suma de las xy al cuadrado no tienen distribución chi cuadrado, le faltaría ser dividida por 0,8. Así que voy a dividir por 0,8 de los dos lados de la desigualdad, de manera que si sigma es 0,8, la suma de las 21 xy al cuadrado sobre 0,8 tiene distribución chi cuadrado de 21 grados de libertad. Nuevamente por el teoremita que estamos usando todo el tiempo. Por lo tanto, la probabilidad de que esta chi cuadrado sea mayor a 11,1125 me da 0,961. Lo cual es un valor súper grande para la probabilidad de equivocarme. ¿Cómo haría para mejorarlo? Bueno, la única forma de mejorar esto sin arriesgarme a aumentar el valor de alfa es aumentando el tamaño de muestra, o sea, aumentando el valor de n.